Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Esther, psicóloga en Epsiba Psicología, y hoy vamos a hablar sobre un tema, más bien una emoción que nos afecta a todos, la ira. Digo que nos afecta a todos porque aunque no todo el mundo la manifieste de una forma agresiva o hostil, todo el mundo la siente en ciertos momentos a lo largo de su vida, aunque la exprese de diferentes maneras, o no la exprese, que también puede pasar. No sé qué, mira que esto es un puñetero desastre, te voy a mandar por 4. Y ahora vamos a ir al punto de cómo manejar esta ira. Primero, antes de todo, quiero recordaros que la ira en sí misma como emoción no es nada negativo. Que no la pego realmente, pero los gestos que está teniendo ponen a la otra persona en alerta, ¿no? En modo defensa. Aunque al mismo tiempo sepa que no le va a pegar, no le va a atacar porque nunca lo ha hecho, pero por si yo me hago así pequeñito. La ira es una emoción que puede variar en intensidad y cuando esa intensidad es muy alta puede ser difícil de manejar. En el vídeo de hoy vamos a ver qué reacciones provoca la ira en nuestro cuerpo, ante qué situaciones suele aparecer, así que si tienes problemas con la gestión de la ira, espero que este vídeo pueda ayudarte. La ira es una emoción que puede ser desencadenada por diferentes situaciones, desde momentos en los que aparecen pequeños inconvenientes a situaciones que son realmente graves. Al mismo tiempo, el cómo expresamos, el cómo manifestamos esa ira también puede variar. Puede ser que una persona maneje bien esa ira ante un pequeño inconveniente o un gran inconveniente, expresando directamente que eso le ha molestado, que le está afectando, y otra persona en la misma situación, aunque sea una situación que otras personas perciban como poco grave, una situación leve, puede expresar una ira explosiva, manifestándose esto a través de la hostilidad o de la agresividad. Además, cuando una persona experimenta esta ira tan intensa de forma repetida y ante diferentes situaciones, puede haber un problema como la intolerancia a la frustración. La ira es una emoción que surge ante la percepción de una injusticia. También puede surgir cuando sentimos que nos faltan el respeto a nosotros o a personas que nos importan. También cuando no se cumplen las expectativas que teníamos sobre otras personas o cuando aparecen obstáculos en la consecución de nuestros objetivos. Imaginad, una persona que tiene problemas con la ira había hecho planes para ir al campo mañana por la mañana y resulta que cuando se levanta por la mañana está lloviendo y ese plan no se puede cumplir. Puede que esa persona acabe diciendo frases del tipo me cago lo que se menea, para decirlo de forma suavecita, o en un ser supremo, ya llegando a un extremo. Esto es la manifestación de la ira. Ahí cualquier persona podría detectar que esa persona está enfadada, furiosa. Tampoco quiero equivocaros con este vídeo. Sentir ira es algo funcional y adaptativo en muchos casos. Si a nosotros nos molesta algo y somos capaces de expresarlo bien, respetando a la otra persona, no hay problema. De hecho, es positivo porque la otra persona ya es consciente de que eso te molesta y puede hacer un cambio. El problema es experimentar la ira de una forma tan intensa que nos resulte difícil manejarla. Y además experimentarla de forma repetida a lo largo de nuestra vida, porque al final la ira, como cualquier otra emoción, provoca reacciones a nivel fisiológico, provoca cambios en nuestro cuerpo que hacen que nuestro sistema esté más activado. Y el mantener ese sistema en unos niveles de activación elevada, al final nos pasa factura tanto a nivel de salud como a nivel psicológico, aparte de afectarnos a nosotros mismos en relación a nuestro autoconcepto y a las relaciones que tenemos con otras personas. La ira en realidad tiene una función muy importante, la función de supervivencia, de defendernos ante algo que nos puede hacer daño. Nos puede venir muy bien cuando esa energía, esa fuerza que nos proporciona la ira, nos permite enfocarnos en un objetivo concreto. Por ejemplo, imagina que percibes una situación de injusticia social y ese enfado, esa ira que sientes, te motiva a denunciar esa situación social a través de una manifestación, una recogida de firmas o de una denuncia. También puede venirnos bien esa energía que nos aporta, ese enfado, a modo de venganza. Por ejemplo, imaginad que tenéis un profesor que os dice que mejor que vosotros no estudiéis porque no servís para esto. Y ese enfado que os provoca el ataque que percibís puede motivaros y manteneros enfocados durante ese curso para lograr aprobar todo y que ese profesor realmente vea que está equivocado, ¿no?
La ira, como el resto de emociones, aparece ante la valoración que nosotros realizamos de una situación. Y muchas veces esa valoración que hacemos no es objetiva, no se acerca a la realidad. Y entonces la ira ahí surge en un ambiente, en un contexto donde no es funcional, donde no necesitamos esa energía para afrontar la situación, porque realmente lo que nosotros estamos valorando no es tan grave a lo mejor o no requiere de esa fuerza. Las valoraciones que hacemos de la realidad dependen muchas veces de nuestro autoconcepto, de nuestras experiencias previas, de las creencias de cómo funciona el mundo, de cómo deben funcionar los demás que hemos ido adquiriendo, de las expectativas que tenemos hacia los demás. Incluso en la ira se puede apreciar que hay bastante inflexibilidad cognitiva cuando ésta se repite a lo largo del tiempo, cuando es una reacción muy habitual. Y claro, es que cuando esa valoración que hacemos no es objetiva y nosotros la interpretamos como amenazante, como un peligro, como algo que debemos eliminar, si no cuestionamos esa valoración que estamos haciendo, va a ser muy difícil que podamos gestionar esa reacción fisiológica que se produce de forma automática y probablemente acabe dándonos problemas tanto a nosotros como a los demás. Lo que quiero decir es que cuando la ira se expresa la mayoría de las veces a través de la agresividad o de la hostilidad o de la falta de respeto hacia otras personas, normalmente lo que hay es un problema con la gestión de esta emoción. En conclusión, que no manejar la ira de forma adecuada, dejarse llevar por ese subidón de adrenalina y noradrenalina que se produce ante la percepción de injusticias o ante un ataque, nos va a dar problemas. No solo en las relaciones personales, también puede darnos problemas en otras áreas como el trabajo, si estas reacciones son habituales. Que como casi todas las emociones, experimentar ira de forma muy frecuente puede afectar a nuestra calidad de vida. Ya hemos visto qué tipo de situaciones pueden desencadenar una respuesta de ira. Pues ahora vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo ante la ira. Digamos que cuando percibimos una situación que amenaza algo importante para nosotros o cuando percibimos una injusticia, la amígdala responde ante esa información generando la respuesta de lucha-huida que nos prepara a nivel fisiológico para afrontar esta situación. Probablemente ahora, cuando he dicho lo de la respuesta de lucha o huida, te hayas acordado de la ansiedad. Y sí, es que la respuesta de lucha o huida parte de la percepción de una amenaza y en la ansiedad también se percibe una amenaza. ¿Cuál es la diferencia aquí? En la ira, esa energía que nos proporciona la respuesta de lucha o huida va directamente dirigida a un objetivo que está presente, a un objetivo al que nos tenemos que enfrentar. En la ansiedad, esa situación, ese estímulo que nos produce miedo, que nos produce temor, ante el que surge esa respuesta de lucha o huida, no está o no se identifica. Porque normalmente la ansiedad surge ante la percepción de una amenaza futura. Es una respuesta anticipatoria. Sin embargo, nuestro sistema responde como si esa amenaza estuviera ahí. De ahí los síntomas de la ansiedad, ya que no podemos descargar esa energía contra el objetivo concreto, contra el objetivo o objeto que nos produce esa respuesta de ansiedad, esa respuesta de lucha o huida. Volviendo a la ira. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala responde y se activan el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular las funciones involuntarias de nuestro organismo, como la digestión, por ejemplo. Dentro del sistema nervioso autónomo, en la respuesta de lucha o huida, el encargado, el más importante, es el sistema nervioso simpático, que junto al sistema endocrino acaban liberando una serie de sustancias que nos preparan a nivel fisiológico para afrontar una situación que va a requerir de mucha energía. La activación del sistema nervioso simpático provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial para que nuestros músculos estén listos para la acción. Además, también hace que nuestra respiración sea más rápida, que inhalemos y exhalemos de una forma más corta para así recibir mayor oxígeno y afrontar esa situación que supuestamente va a requerir de un montón de esfuerzo. También hay una dilatación pupilar que hace más fácil que percibamos la amenaza. Y aparte, también aumenta los niveles de glucosa para que nuestros músculos tengan una energía rápida con la que funcionar. Al mismo tiempo, el sistema nervioso simpático inhibe las funciones que en ese momento no nos son necesarias para afrontar una situación tan peligrosa, para así ahorrar energía y que todos los recursos vayan destinados a afrontar esa situación. ¿Qué procesos inhibe?
Pues por ejemplo, el de digestión y el sistema inmunológico. Y luego ya cuando la situación de peligro ha pasado, viene el sistema nervioso parasimpático y nos devuelve la calma. ¿Por qué? En base a lo que hemos visto, la ira, al igual que el estrés crónico, cuando se da de forma muy continuada y frecuente, cuando nos enfadamos ante cualquier tipo de situación, puede ser perjudicial para la salud. Cuando la ira no se da ante un evento concreto, sino que suele ser una reacción habitual en nosotros que aparece ante situaciones diversas, el sistema nervioso simpático está continuamente activado. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo venga a liberar recursos para afrontar situaciones en las que esos recursos que pone en marcha son innecesarios y aparte inhibe otras funciones que nuestro cerebro interpreta que no vamos a necesitar en ese momento. Y es normal, claro, si nuestro cerebro interpreta que cada situación en la que sentimos enfado o ira es una situación de vida o muerte, ¿para qué va a estar funcionando el sistema digestivo o el sistema inmunológico si en ese momento lo único que hace es disminuir la probabilidad de que nosotros salgamos vivos de esa situación, ¿no? Ahorremos energía y destinémosla a los recursos que son realmente necesarios para afrontar esta pedazo de situación. El problema es que habitualmente esas situaciones no son tan emergentes, no requieren de esos recursos. Y entonces, si mantenemos estos niveles de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol tan elevados, al final, aparte de vivir amargados porque nos irritamos ante cualquier situación, acaba provocando una vulnerabilidad para desarrollar enfermedades del corazón, problemas de sueño o hace que seamos más susceptibles a contraer diferentes enfermedades. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.